tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias a Dios. Qué Preparándonos bueno. para la gran fiesta del sábado, la ordenación presbiteral del diácono Gilberto, que si Dios quiere, en la parroquia Santa María Reina, tendremos la oportunidad de participar de esa liturgia, donde uno de nuestros jóvenes diáconos será consagrado presbítero de nuestra iglesia diocesana de Ponce. Y hoy es jueves sacerdotal, jueves eucarístico, y pedimos al Señor que mande obreros a su mies, ¿verdad? Así que pedimos al Señor por todos aquellos jóvenes que desean servir a la iglesia como sacerdotes y consagrados, consagradas, religiosas, para servir con gran alegría a esta gran empresa, que ciertamente es una empresa llena de alegría, de cruz, pero de satisfacción enorme. Saludamos a todos con cariño, todo este pueblo de Dios que se reúne con nosotros al atardecer para reflexionar y en ese pasito a pasito, avanzando sin miedo, guiados por el poder y la fuerza del Espíritu del Señor. Oramos. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y allí lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y hoy la memoria de San Bernardo, que también nos ayude a ser discípulos y misioneros. Amén. Estábamos entonces compartiendo en estos días, iniciamos con el Catecismo de la Iglesia Católica nuevamente, o más bien continuamos en el tercer capítulo sobre el sacramento. Pero el compendio. Ajá, el compendio, gracias Padre. Al servicio de la comunión y de la misión, ¿verdad? Para prepararnos para este gran acontecimiento de este próximo sábado de la ordenación presbiteral de nuestro diácono Gilberto Rodríguez. Y compartíamos con ustedes que son los sacramentos al servicio de la comunión, el sacramento del orden, y nos habíamos quedado el día de ayer hablando, ¿verdad?, de los distintos momentos, de las distintas experiencias, de los distintos servicios desde el obispo, y estábamos compartiendo casi al final sobre cómo se elige a un cardenal, padre, y estábamos hablando sobre cuando se eligió, ¿verdad?, al cardenal Luis Aponte Martínez. El total de miembros del colegio cardenalicio son 222. De ellos, la asignación. Sí, que nos quedamos en la duda. De esos 222, 122 tienen derecho en este momento al voto. Es decir, que están menos de 80 años. Y el resto son no electores. Tienen el título porque han pasado de los 80 años, o el Papa los ha nombrado después de 80 años. Porque, como decíamos ayer, quien los nombra es el Papa. Y fue Juan Pablo II en el año 1996 cuando hizo la reforma de las normas de la elección de los cardenales y su función, quien determinó que fueran 222. Pero pueden ser más o menos. Es decir, de esos 222, el número de electores son 122, como les decía. Y nosotros tuvimos la dicha, ¿verdad?, de contar en Puerto Rico con un cardenal, el cardenal Luis Aponte Martínez, quien estuvo también participando en la elección del Papa Juan Pablo I y Juan Pablo II. Correcto. Continuamos entonces con las preguntitas y respuestas. Vamos a ver qué nos toca hoy. Vamos entonces al numeral 328. ¿Cuál es el efecto de la ordenación presbiteral? Entonces, ¿de dónde se eligen los presbíteros, hermana? ¿De dónde se eligen los presbíteros? ¿De dónde salen?
pues del pueblo de Dios, de la familia, ¿verdad? Se eligen y obviamente se eligen pues de un escrutinio que se hace también. ¿De dónde? De los diáconos transitorios. Es decir, para poder ser elegido presbítero o sacerdote, tiene que haber sido primero ordenado diácono. Si uno no sube directamente a ser presbítero, a ser sacerdote, sino que antes ha tenido que ser diácono. Y en el caso nuestro, de nuestra iglesia, hoy por hoy, no hay sacerdotes casados en función, a menos que tengan la dispensa del Papa, bien porque hayan pertenecido a otra comunidad cristiana no católica, se pasó a la iglesia, hizo la formación y entonces, como ya estaba casado, se mantiene ese matrimonio y el Papa le dispensa el celibato. Pero en nuestra iglesia latina, que es como se llama la iglesia oriental y la iglesia latina, nosotros somos romanos, latinos, los diáconos son elegidos para ser presbíteros, son diáconos que llamamos célibes, porque hay diáconos permanentes que son casados, diáconos permanentes que son célibes y diáconos transitorios que son célibes. Pero no puede haber diáconos transitorios casados. ¿Y por qué, padre? Porque la norma eclesiástica de nuestra iglesia dispone que los que vayan a ser elegidos para el ministerio presbiteral hoy por hoy deben de estar comprometidos con el celibato. Puede que esa norma cambie, pero hoy por hoy la norma canónica exige que los que van a ser ordenados presbíteros, como un signo de entrega total, como un signo de mayor libertad, como un signo de servicio a la iglesia, pues sean célibes. ¿Y cuánto tiempo, padre, debe pasar en ese proceso, en esa formación o en esa vivencia del diaconado para ser ordenado presbítero? Por lo menos 6 meses. Generalmente ahora los muchachos que terminan el seminario están 1 año de diácono. Eso se puede dispensar dependiendo, ¿verdad? Pero por lo menos 1 año. Algunos están 1 año y medio, 2 años. O sea, depende de la disponibilidad del corazón del candidato que pida la ordenación y que se lo conceda a su obispo. Y tiene que vivir una experiencia, un proceso, para poderse ordenar de diácono tiene que haber estudiado y para eso es la formación. Estamos hablando de los diáconos transitorios. Eso es un promedio de 7 años, 8 años, más el año de pastoral 9, antes de ser ordenado diácono. Algunos, como ya traen estudios, pues se hace los estudios antes, porque bien pueden tener los estudios de filosofía. Recuerden que para ser sacerdote se necesita una base filosófica. Entonces el estudio de la teología para ser ordenado necesita una formación humanística y eso lo da la filosofía. Entonces se necesita tener por lo menos 3 años o 2 años de filosofía, unas clases que te preparan, ¿verdad?, en la línea del pensamiento, para que cuando se estudie la teología se comprenda toda esta realidad. Entonces son promedio de 5 a 7 años, más el año de pastoral y el año de experiencia de diaconal. ¿Y entra directamente a ser elegido para la ordenación o hay que hacer un proceso? Hay que hacer un proceso. Volvemos a lo mismo. Todo sacramento necesita un proceso. Y por eso, después de un largo proceso, se va iniciando al joven en el ministerio, a través de servicios que hacen pastorales en la parroquia, primero los fines de semana, luego en los veranos, luego 1 año completo, luego se les instituye como lectores, luego de un periodo de ser lector, se les instituye como acólito, distribuye la Sagrada Comunión, visita a los enfermos, luego diácono, y luego después de 1 año del diaconado, entonces presbítero. Y estos procesos permiten que uno también vaya observando cómo este joven o este candidato para la ordenación presbiteral cualifica, ¿verdad?, para ser ordenado entonces presbítero, luego de un escrutinio, ¿no? Es correcto. En el número 334 está la pregunta que usted acaba de hacer y hay una respuesta, vamos a leerla. Muy bien. ¿Se exige el celibato para recibir el sacramento del orden? Para el episcopado se exige siempre el celibato. Es decir, los obispos siempre seremos célibes. ¿Qué significa celibato? Cheli, libato, libato, cheli. Saborear, probar. Es el voto, es el compromiso que hacemos los ministros ordenados en vista al ministerio sacerdotal
por el cual nos comprometemos a vivir plenamente para el Señor, renunciando al matrimonio y a la actividad, digamos, biológica, se puede decir de esa forma, ¿verdad? Para que entendamos en el lenguaje más sencillo, de la genitalidad. Entonces se compromete a no tener esposa, a no tener hijos. Para el presbiterado, en la Iglesia Latina, O nosotros que somos católicos romanos, para que entiendan lo que es latino, son ordinariamente elegidos hombres creyentes que viven como célibes y tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. ese es el compromiso. Me comprometo a ser célibe, porque mi amor se lo entrego totalmente al Señor, al servicio del reino. En las iglesias orientales no está permitido contraer matrimonio después de haber recibido la ordenación. Al diaconado permanente pueden acceder también hombres casados. ¿Qué quiere decir esto? Que los orientales, si un joven quiere ser sacerdote oriental, debe de haberse casado antes de ser ordenado diácono. Porque si se ordena diácono, ya no puede casarse. Es el compromiso que hace, ¿verdad? Sin embargo, en nuestra iglesia latina, luego del Concilio Vaticano II, Pablo VI instauró el diaconado permanente, y el diaconado permanente, como les digo, puede ser doble. Unos pueden ser célibes y otros pueden estar casados. Para que pueda ser un casado diácono, necesita el permiso de la esposa. Si la esposa no le da permiso, no se puede ordenar. Sí, porque su sacramento primordial o principal es el matrimonio. Y Dios le llama desde el matrimonio. Entonces, pues tiene que estar claro, porque hay unas obligaciones que se adquieren que puede, si no se tiene el equilibrio suficiente y la conciencia clara, puede tener sus problemas. Y si este diácono está casado, queda viudo y desea seguir al orden presbiteral, entonces, y tienen hijos, los hijos deben también, ¿verdad? Si los hijos ya son mayores, no hay problema. Si son pequeños, tiene que atenderlos hasta que cumpla con sus obligaciones. Se recuerden que en la iglesia el diácono permanente casado es elegido de entre los casados. Por lo tanto, tiene unas obligaciones. No se puede escapar a su obligación primaria. Y entre uno y otro prima siempre el matrimonio, porque es el primero. ¿Cuál es el efecto de la ordenación presbiteral? La unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble. Lo configura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza. Como cooperador del orden episcopal, es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio, y ser pastor de los fieles. Entonces ahí se enumera los efectos del sacramento. Esto quiere decir que imprime un carácter. Carácter quiere decir un sello. Ese sacramento se recibe una sola vez. Ahora se recibe una sola vez en su distinta gradualidad. Diácono, una sola vez. Presbítero, una sola vez. Y episcopus, obispo, una sola vez. ¿Por qué dirá? ¿Por qué una sola vez? Porque usted puede recibir la comunión varias veces. Usted recibe la penitencia varias veces. El matrimonio incluso queda usted libre, porque muere su esposa o su esposo y puede volverse a casar, pero en el caso de la ordenación no. ¿Cómo ejerce el presbítero su ministerio? Aunque haya sido ordenado para una misión universal, el presbítero la ejerce en una iglesia particular, en fraternidad sacramental con los demás presbíteros que forman el presbiterio, y que en comunión con el obispo y en dependencia de él, tienen la responsabilidad de la iglesia particular. Ya eso lo explicamos el otro día, ¿verdad? Lo que es iglesia universal, lo que es iglesia particular. Iglesia particular es la diócesis. Entonces, un presbítero diocesano ejerce su misión en la iglesia particular. Este joven que va a ser ordenado el sábado como presbítero de la diócesis de Ponce, era lo que llamamos incardinado, desposado con la iglesia de Ponce. Y está al servicio de la iglesia diocesana de Ponce. Si él quisiera ejercer su ministerio en San Juan, o en Mayagüez,
Arecibo, o las otras diócesis, pues tiene que pedir permiso y el obispo de esa diócesis lo tiene que recibir. Así que el sacerdote no puede ir donde él quiere. A veces a la gente le decimos, mire, un católico laico puede ir a misa donde él quiera, pero un sacerdote no puede ir a la misa donde él quiera. Correcto. Tiene que celebrarla en su diócesis, con lo que se llama el permiso o la licencia. Y si va fuera de la diócesis, pues necesita el permiso o la licencia del obispo a dónde va. Igualmente en el caso de los obispos, padre, también, si usted, por ejemplo, fuese a celebrar en otra diócesis, debe tener el permiso de otro obispo. Sí. Lo que pasa es que hay entre los obispos un respeto, ese respeto de la jurisdicción. Y aunque uno como obispo puede celebrar en cualquier sitio, es de cortesía avisarle al obispo que uno va a estar en su diócesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es el responsable. Y por eso hay un protocolo de cuando se invita a un obispo a otra diócesis, que debe tener el conocimiento. Si yo voy de vacaciones, por ejemplo, qué sé yo, Estados Unidos, voy a pasar por Nueva York y me voy a estar un mes, pues lo más lógico es que yo le escriba al obispo, qué sé yo, de Brooklyn, si voy para Brooklyn, diciéndole, informándole, monseñor, voy a pasar por allí. Es una visita de cortesía, obispo, obispo, hermano, hermano que se visita. Entonces uno no aparece como un intruso, sino como un hermano que está visitando. No, y esto es bueno saberlo, ¿verdad? Y compartirlo con todos los que nos sintonizan, porque a veces pensamos que es invitar a un sacerdote, venga y celebre. En el caso de los sacerdotes es más diverso, porque para usted poder invitar a un sacerdote necesita el permiso del obispo. Si va en visita privada, no. Pero para celebrar misa, para predicar, o ejercer algún sacramento, sí necesita el permiso del obispo local. Eso a veces es un poco, invite a fulano, calma. Sí. Al sacerdote se le dan lo que se llaman las licencias. La licencia es la autorización del obispo del lugar para que este sacerdote pueda ejercer el ministerio. Porque a veces puede haber que haya una situación, ¿verdad?, delicada, que el fiel desconozca, pero que el obispo está al tanto. Y el obispo tiene obligación moral de, antes de aceptar un sacerdote en la diócesis, investigar sobre su situación. ¿Cuál es el efecto de la ordenación diaconal? El diácono, configurado con Cristo, siervo de todo, es ordenado para el servicio de la iglesia y lo cumple bajo la autoridad de su obispo, en el ministerio de la palabra, el culto divino, la guía pastoral y la caridad. Entonces hay que entender que el diácono no es sacerdote, no pertenece propiamente al ministerio sacerdotal. Como dice aquí, es un colaborador. Es ordenado para el servicio de la iglesia. ¿En orden a qué? A servirla, no en orden al sacrificio, como es el sacerdote. Porque para que haya verdadera Eucaristía, sacrificio, el que preside esa Eucaristía tiene que ser un sacerdote o un obispo. Entonces los obispos ordenan presbíteros para que colaboren con él en ese ministerio propiamente sacerdotal. En el ministerio de la ayuda de los diversos servicios, hay unos servicios que están íntimamente unidos al diácono. Por ejemplo, un diácono puede bautizar, un diácono puede presidir los matrimonios, en ese caso de los sacramentos. Pero un laico, a su vez, si el obispo le da permiso, puede bautizar. Y si el obispo le da permiso, puede también presidir matrimonio, porque en el caso del matrimonio, los verdaderos ministros no es el que los casa, sino los que se casan. El ministro simplemente es un testigo, y es lo que se llama un testigo cualificado. Entonces, ¿cuáles son las funciones de un diácono? Servir como argolla entre el altar y el pueblo. ¿Cómo? Colaborando estrechamente con el obispo en aquellas funciones que él le encarga, o con los presbíteros o párrocos de las diversas comunidades. Y algo importante, el diácono no celebra misa. No celebra misa. El diácono celebra liturgia de la palabra, liturgia bautismal, liturgia matrimonial. El sacerdote celebra la Eucaristía y celebra el sacramento de la reconciliación y preside el sacramento de la unción. Esos tres sacramentos son propios de los sacerdotes: Eucaristía, reconciliación y unción de los enfermos. ¿Puede un sacerdote confirmar? Disculpen. Esto es en vivo y a todo color, así que todo puede suceder en momentos como estos.
Pausamos, en breve estamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Continuamos en este su programa Mi Camino de Fe, como decíamos ahorita en el segmento pasado, en vivo y a todo color, los bloopers que suceden, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa cuando estamos haciendo programas en vivo y le dan su jocosidad y su alegría también, así que Gajes del oficio. ajá, eso es así que saludamos los que nos sintonizan a esta hora en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, compartiendo entonces con ustedes desde el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Este sacramento del orden. Próximos a celebrar la ordenación presbiteral del diácono Gilberto Rodríguez para nuestra diócesis de Ponce. Y estábamos entonces compartiendo con ustedes cuál es el efecto de la ordenación diaconal cuando nos entró la llamada. Hicimos la pausa. Hicimos la pausa, hicimos de todo, ¿bien? Pero ya estamos aquí y decíamos, verá, que el diácono configurado con Cristo, siervo de todo, es ordenado para el servicio de la iglesia. Hasta ahí. Fíjate que ¿qué representa el diácono en el altar? Representa todos los servicios de la iglesia. Por eso la palabra diácono significa servidor. Entonces el diácono es como el coordinador de todos los servicios de la iglesia, especialmente el servicio de la palabra, lectores, músicos, catequistas, por decirlo, ¿verdad?, de donde se deriva, y también el ministerio de la caridad. Por eso generalmente en la parroquia los diáconos son los encargados de la pastoral social, de la pastoral de los enfermos.
son una gran ayuda para los presbíteros, porque a veces pues, hay una serie de asuntos, ¿verdad?, que recaen sobre los sacerdotes y estando solos, pero cuando hay un diácono, un colaborador, un servidor a medio tiempo o a tiempo completo, pues esta función se ve más plenamente. Esto se describe en los ornamentos que utiliza el diácono. Todo cristiano puede vestirse el alba, la túnica, porque la túnica blanca, que se llama alba, que es la que usamos los ministros, es la túnica bautismal, así que todo el mundo puede usarla, no hay problema. Por eso los servidores del altar en algunos lugares llevan túnicas blancas, tanto los niños como las niñas. El diácono entonces sobre la túnica blanca lleva la estola. La estola es esa especie de banda que el diácono lleva cruzada delante del cuello. ¿Hay una forma específica de colocarla? Además de ser cruzada, ¿tiene que ir a un lado específico? Sí, el lado del corazón. Si te das cuenta, pasa por delante del corazón. Okay. Y es la forma de decir, sirve de corazón. Claro, ahí empezamos la simbología y el misticismo y todo esto. Pero es una forma de decir, es un servicio dado de corazón. Esa cinta cruzada, esa banda cruzada, esa estola, que es el nombre propio, lo que representa es la toalla del servicio. O sea que en algunos sitios ponen una toalla aquí una toalla en el hombro. Pues es una forma de decir, yo soy un servidor y estoy al servicio de la comunidad. El diácono se pone entonces la estola cruzada, el sacerdote la llevará alrededor del cuello. Por eso en el altar, cuando vemos ministros con alba y una estola cruzada delante del pecho, del lado izquierdo hacia el derecho, pues decimos, ese es un diácono. Si la lleva alrededor del cuello, decimos, ese es un sacerdote. Entonces es un signo de distinción. Después viene la dalmática. La dalmática es una vestimenta que cuando tú la miras bien, si te das cuenta, forma una cruz. Es una cruz. La casulla, que es la que usa el sacerdote, es como una pequeña casita. Una cásula, una especie de casita, la casa de Dios. El otro es la cruz. El que quiera servirme, que cargue con su cruz. Entonces el diácono lo significa hacia la comunidad con ese ornamento que tiene forma de cruz. Es una forma de decir, llama dalmática. Que se llama dalmática. Que es según los colores litúrgicos. Entonces la dalmática siempre hace juego con la casulla del celebrante. Esos son los ornamentos, lo propio. Si encima el que está en el altar lleva un gorrito rojo en la cabeza, color morado, pues ese es el obispo. Ese es el distintivo de los obispos. Los obispos nos distinguimos en el altar. Entonces, entre todos los que están allí, la gente dice, esto es la cruzada, diácono. Esto es alrededor del cuello, sacerdote. Hombre con gorrito rojo, obispo. Digo, morado, obispo. Hombre con gorrito rojo púrpura, cardenal. Y hombre con gorrito blanco, Papa. El Papa. Eso es así. Es una forma de distinguir, ¿verdad?, los diversos ministerios. La estola es el signo propiamente de los ministros ordenados. Por eso solo los ministros ordenados llevamos estola. El diácono cruzado delante del corazón, el sacerdote y el obispo alrededor del cuello. Esa estola llevada alrededor del cuello, volvemos a la simbología y podemos sacar símbolos, es la oveja que carga sobre sus hombros, el buen pastor al servicio de la comunidad. Es como entonces cuando el año de la misericordia, que verdad, aquella imagen de Jesús con la oveja colocada aquí que además era la imagen del buen samaritano. En la simbología. Por eso aquella imagen, aquel cuadro solo tenía 3 ojos, no tenía 4. Era Jesús mirando a través del hombre y el hombre mirando a través de Jesús. Y las 2 cabezas juntas. Toda una simbología muy bonita que algunos no entendían y decían, Dios, ese tiene 3 ojos. No, es por la simbología que hay. Entonces, servidor al servicio de la iglesia. Y lo cumple bajo la autoridad de su obispo. Entonces, es el obispo quien da los ministerios. Y el diácono se debe al obispo que lo asigna a una parroquia o a un servicio dentro de la diócesis. En el ministerio de la palabra. Por eso puede proclamar el evangelio y le corresponde en una Eucaristía al diácono proclamar el evangelio. Puede predicar. Por eso cuando no hay Eucaristía, el diácono preside la asamblea y realiza la primera parte de la liturgia, que es la liturgia de la palabra. Termina con la oración de los fieles. Ahí omite lo que es el ofertorio,
lo que es la plegaria eucarística, y llega hasta el rito de comunión, y por eso comienza esa parte con el resto del Padre Nuestro, distribuyendo la comunión. Y no se canta el cordero. No, porque no hay sacrificio. No hay sacrificio. Hay ciertos elementos que se eliminan, no se eliminan, se omiten, Claro. cuando el que preside es un diácono. Y es una forma de distinguir liturgia eucarística y liturgia de la palabra. Igualmente un ministro de la palabra, un laico, ¿verdad? Tampoco se canta el cordero, pues por la misma razón. La misma razón. Porque el que sacrifica, el que hace el sacrificio, es el sacerdote. Y sacerdote ordenado para ese ministerio o el obispo. El culto divino, la guía pastoral y la caridad. Se le asigna, ¿verdad?, pues ciertos trabajos ministeriales encargados de los equipos de bautismo, de matrimonio, pastoral, en fin, distintos servicios. ¿Cómo se celebra el sacramento del orden? En cada uno de sus 3 grados, el sacramento del orden se confiere mediante la imposición de las manos sobre la cabeza del ordenado por parte del obispo, quien pronuncia la solemne oración consacratoria. Con ella, el obispo pide a Dios para el ordenado una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones, en orden al ejercicio de su ministerio. Vamos a leer este número otra vez, poquito a poco, porque aquí explicita lo que veremos el próximo sábado, o participaremos el próximo sábado, o lo que hemos visto en los sábados anteriores, con la ordenación de los 2 obispos que hemos tenido en nuestra iglesia. En cada uno de sus 3 grados. Los 3 grados son obispo, episcopado, presbiterado y diaconado. El sacramento del orden se confiere mediante la imposición de las manos sobre la cabeza del ordenado por parte del obispo. Por tanto, es un obispo quien ordena, y un obispo quien ordena a otro obispo junto con 2 más. Tiene que haber por lo menos 3 obispos para que se pueda realizar una consagración episcopal. La imposición de manos sobre el presbítero, y luego que el obispo impone las manos como un gesto de comunión, los demás presbíteros presentes imponen las manos sobre el diácono que va a ser ordenado presbítero, y la imposición de manos solo por parte del obispo de él, sobre el laico que se convierte en diácono. Entonces la imposición de manos es el gesto por el cual se transmite el sacramento, que se hace en absoluto silencio. Por eso ustedes ven que las ordenaciones, cuando el obispo impone las manos, hay un silencio sagrado. Cuando los presbíteros imponen las manos, hay un silencio. Es la forma de decir, esta obra no es nuestra, es Dios quien consagra. Y las cosas grandes de Dios se hacen en silencio. Luego hay una oración que explicita lo que se ha dicho, como veremos, espero que nos dé tiempo entre hoy y mañana a compartirlo. Dice además, quien pronuncia la solemne oración consagratoria. ¿Quién la pronuncia? El obispo, sobre el candidato. Con ella, el obispo pide a Dios para el ordenado una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones, en orden al ejercicio de su ministerio. En el caso del obispo, pide el gobierno, la sabiduría para gobernar. En el caso del presbítero, el espíritu de colaboración, y en el caso del diácono, el espíritu de servicio. Esto como don específico, particular, en orden a, como decíamos ahorita al principio, ¿verdad? Porque es un sacramento de servicio a la comunión y a la misión. El obispo tiene una misión específica en la iglesia, el presbítero tiene una misión específica en la iglesia, el diácono tiene una misión específica, para eso se ordena. Entonces, entendiendo esto, comprenderemos cuál es la diversidad de los servicios. ¿Quién puede conferir este sacramento? Corresponde. ¿Quién puede? Conferir. No, lea bien. ¿Quién puede conferir este sacramento? Lo digo porque después la otra va a decir quién puede recibir. Entonces, conferir es una cosa y recibir es otra. Conferir es quién lo puede dar. Y por eso le dice repetir 3 veces. ¿Quién puede conferir este sacramento?
corresponde a los obispos válidamente ordenados en cuanto sucesores de los apóstoles, conferir los 3 grados del sacramento del orden. Por eso, para que, insisto y lo repito, para que un hombre, un presbítero, sea ordenado obispo, tiene que haber por lo menos 3 obispos, número de la Trinidad, una pequeña comunidad. Y por eso, en la ordenación de la semana pasada y la anterior, ustedes se dieron cuenta que junto al obispo principal, en el caso de Mayagüez, Monseñor Corrada, habíamos 2 obispos. Estaba el arzobispo de San Juan, por ser el metropolitano de la provincia eclesiástica de Puerto Rico, y estaba este servidor como presidente de la conferencia. ¿Quién elige a esos obispos? El que se ordena. O sea, el obispo que se ordena puede elegir el obispo que lo va a consagrar y aquellos que le van a acompañar. Pero siempre debe estar ahí el obispo saliente de esa diócesis. No necesariamente. No necesariamente. Es elección del que se ordena. En el caso de Mayagüez, Monseñor Ángel quiso que Monseñor Corrada lo ordenara. En el caso de Fajardo Macao, Monseñor Luis quiso que el arzobispo lo ordenara. Qué bien. Lo elige uno. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando fui ordenado obispo de Cagua, a mí me había ordenado presbítero el cardenal Aponte Martínez, así que yo le pedí a él que ya que me había ordenado de presbítero, me ordenara de obispo. En broma decía, no se desordenó en el camino que lo tengo que ordenar. Lo ordené bien, que no se desordenó, y le ordené de... Y fue a ratificar esa ordenación. Entonces el resto de los obispos participa, y por eso solo los obispos ponen las manos sobre la cabeza de los obispos. Por eso un obispo no impone las manos en una ordenación de presbítero que no sea de su diócesis, y no impone las manos sobre los diáconos que no sean de su diócesis. Por ejemplo, si yo voy a San Juan a una ordenación presbiteral, yo no impongo las manos. Yo como obispo solo puedo imponer las manos a otro obispo o a presbíteros y diáconos de la diócesis de Ponce. O si es un religioso, la autoriza el superior. Esa vez la gente dice, ¿por qué esto? Pues ese es el orden jerárquico de la iglesia, ¿verdad? En la ordenación de diácono, solo el obispo impone las manos. En la ordenación de los presbíteros, una forma de decir, eres parte nuestra, es que todos los presbíteros imponen las manos. Es decir, de esa misma diócesis. De todos los que estén, todos los presbíteros. Porque se entra al colegio presbiteral, como se entra al obispo al colegio episcopal. Por eso cuando vienen obispos a una ordenación, que en este caso no pudieron por el COVID, correcto, pero venían obispos de Santo Domingo, venían obispos de Venezuela, no pudieron, pues entonces todos hubieran puesto las manos. Pero por lo menos 3 teníamos que estar. Es para que entiendan un poquito la estructura, la ceremonia, porque a veces les dicen, ¿por qué hacen esto y por qué hacen aquello? Pues eso tiene su orden lógico. Ahora viene la pregunta, ¿quién puede recibir este sacramento? Solo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. Hoy por hoy en nuestra iglesia solo los varones pueden recibir este sacramento. Y no vamos a entrar en litigio que si esto, que si lo otro. Nos mantenemos en la doctrina simple y sencilla. Solo los varones. La iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del mismo Señor. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden, sino que debe ser considerado apto para el ministerio por la autoridad de la iglesia. Léalo otra vez, esa parte final. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden. Eso no se puede exigir. Yo quiero que me ordene. Por ejemplo, un muchacho termina el proceso y yo exijo que me ordene. No, señor, eso no es así. Eso no es así. Y verán ahora en el rito, cuando explico un poquito el rito, las preguntas, para que se den cuenta. Sino que debe ser considerado apto. Apto. Debe ser considerado apto. La palabra que usamos en la liturgia es idóneo. Que tenga las cualidades, las características, los dones reconocidos públicamente para ser ordenado o diácono, o presbítero, o obispo. Para el ministerio por la autoridad de la iglesia.
¿Cómo se realiza esto? Pues miren, cuando va a comenzar el rito de ordenación, tiene varias partes. Antes de la homilía, después que se ha proclamado el Evangelio, en el caso de un presbítero, de un diácono, el que va a ser ordenado es presentado ante la comunidad y lo llaman. Por eso lo primero que hacen es llamar al candidato. Acérquese el que va a ser ordenado diácono, presbítero. En el caso del obispo, lo vimos las semanas anteriores, decía, Reverendísimo Padre, vamos a leer el texto, permítanme un momentito, que lo tenía aquí marcado y se me perdió. se me escapó. Reverendísimo Padre, la iglesia de, en el caso Mayagüez, o la iglesia de Fajardo Macao, pide que ordene obispo al presbítero, en este caso Ángel Luis o Luis. Los dos tienen la época de los Luises. Y entonces el obispo principal, el consagrante, dijo, tienen el mandato apostólico. Y eso es lo que se llama la bula. Por eso ustedes observaron que en la ordenación de los obispos los sábados anteriores había un mandato, hubo una carta. Esa carta la leyó el delegado apostólico, donde se decía que a este presbítero de esta diócesis o de esta congregación, en este caso en Mayagüez, era de la diócesis de Mayagüez porque era de allí mismo, en el caso del padre Luis, de la orden de los carmelitas, había sido, el Papa lo nombraba obispo y daba o enunciaba algunas de sus cualidades. Esa es la bula. Sin ese documento no se puede ordenar. Y si se ordenara, sería ilícito, pero válido, porque no tiene el mandato. Por eso toda ordenación episcopal necesita un mandato. Y antes de escuchar el mandato, hay un juramento que se hace, renovando la fe. Por eso hizo la profesión de fe y un juramento de fidelidad, es decir, de vivir en comunión con el Papa. Como ya pasó la ordenación de los obispos y la vieron, me voy a centrar en la de el presbítero. Acerca que el que va a ser ordenado presbítero. En el otro era la Santa Madre Iglesia pide que ordenes. Aquí es acérquese el que va a ser ordenado presbítero. Y entonces se llama a la persona. En este caso se llamará, dirán el nombre de Gilberto, ¿verdad? Y él responderá presente. Sí, aquí estoy, delante de la comunidad. Yo soy el que usted está llamando. Y entonces el sacerdote, uno de los presbíteros, en nombre de la comunidad presbiteral, dirá: Padre y pastor, la Santa Madre Iglesia pide, porque se ordena para toda la diócesis, en el otro es para la Madre Iglesia pide, la diócesis, que ordene presbítero a este hermano nuestro. Pide. Por eso decía que hay que pedirlo. Eso no es un derecho, es una petición. Pide. Y entonces el obispo preguntará: ¿sabe si es digno? Se ha hecho un escrutinio previo. Que a mí me gusta, en las celebraciones que yo presido, que por lo menos de todas las personas que han informado, por lo menos haya algunos testigos. Y por eso es que yo alargo un poquito la ceremonia. Lo verán el sábado. Pero habrá 3 personas que darán testimonio, hablarán del candidato. No para que lo beatifiquen, claro, para que lo hagan santo, que no es, sino porque ellos consideran que esta persona, que este joven, puede ser ordenado diácono, puede ser ordenado presbítero. Y lo mismo en el caso del diácono, pero ahora vamos a hablar de los presbíteros. Y entonces, una vez terminado, este mismo presbítero recoge en síntesis y dirá: según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo de cristianos, porque se ha hecho un escrutinio. Se han escrito unas cartas previamente, el obispo ha pedido informes y la gente ha dado sus informes. Porque si hay cosas que hay que trabajar todavía antes de ordenarse, pues hay que trabajarlas. Hay que podar un poquito el árbol, arreglarlo. Entonces, él dirá: doy testimonio de que ha sido considerado digno. Y entonces el obispo dice una frase muy bonita, muy hermosa: con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos
a este hermano nuestro para el orden de los presbíteros. Y el pueblo cantará, demos gracias a Dios. Fíjate entonces, llamada, elección para un ministerio específico, el orden de los presbíteros. Y el pueblo asentirá y dará gracias a Dios. Ese es el primer momento, primer paso en el rito. Luego vendrá una homilía donde se explica el ministerio que va a recibir. Y ahora fíjense que hay unas preguntitas que el obispo irá haciendo. Vamos a dejarle a la hermana que haga de obispa. Y yo las voy explicando. Ay, padre. ¿Cabrá por aquí? Vamos a pasarlo por acá encima. Seguimos en vivo. Seguimos en vivo. Vamos. Querido hijo. Fíjense que el obispo lo llama hijo. Es padre para él. Es hijo, querido hijo. Muy cercano a mí. Antes de entrar en el orden de los presbíteros, Es decir, antes de que deje este paso, debes manifestar ante el pueblo tu voluntad de recibir este ministerio. entonces se le interroga públicamente. Le van a hacer unas preguntas. Son muy importantes estas preguntas. Porque no solo marcan el ritual, sino que marcan la vida. A partir de este momento entra en una nueva dimensión. Será configurado en con qué y para qué. Y miren las preguntas porque son bien hermosas. Que se le ha hecho esta pregunta a todos los que hemos sido ordenados presbíteros. Delante del pueblo de Dios se nos han hecho estas preguntas. Claro, este es el rito. Pero estas preguntas que están hechas aquí, estas preguntas se están haciendo durante todo el tiempo de formación. Ahí se ritualizan. Pero es todo un diálogo de vida. ¿Estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? Fíjense entonces las preguntas, ¿verdad? ¿Estás dispuesto? Disponibilidad. Primero la disponibilidad. ¿Para qué? Para desempeñar, para realizar, ¿qué? El ministerio sacerdotal. Al diácono se le preguntará al diácono, pero aquí ¿estás dispuesto a desempeñar, a realizar el ministerio sacerdotal en un grado específico? ¿Cuál? El grado de presbítero. No es que ya el de diácono lo has vivido. No te estamos preguntando si vas a ser obispo, te estamos preguntando si quieres ser presbítero. Tiene que estar bien claro en lo que te estás metiendo. Y esto ya se ha reflexionado, ya se ha meditado, ya se ha tomado la decisión. El grado del presbítero. ¿Y qué es un presbítero? Mire lo que es. Como buen colaborador del orden episcopal. Entonces el presbítero es un colaborador bueno. Labora con, ayuda a, del orden episcopal, de los obispos. ¿Y cómo? Apacentando el rebaño del Señor. Primer aspecto, entonces tienes que apacentar, guiar el rebaño del Señor, pero no a tu estilo, sino y dejándote guiar por el Espíritu Santo, que se manifestará en las instrucciones, en el mandato, en el envío que te dará el obispo. Fíjense, cuánta cosa en una frasecita dicha que si no la meditamos y la reflexionamos, y vuelvo al caso, ¿no? La oímos, pero la fuerza que tiene esto, la riqueza que tiene esto. Y entonces el elegido dice, sí, estoy dispuesto. Sí. El primer sí que da. Estoy dispuesto. ¿A qué? A todo eso que ha preguntado. Ser colaborador, apacentar, dejándome guiar por el Espíritu. Sí, estoy dispuesto. Segunda pregunta. ¿Realizarás el ministerio de la palabra preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Léalo otra vez. Realizarás. Va a realizar un servicio. El servicio de la ministerio de la palabra. Entonces, eres ministro de la palabra. Ya lo eras por el diaconado, pero ahora como presbítero. Preparando la predicación del Evangelio. Entonces la predicación hay que prepararla. Eso no es, el Señor me dijo a mí, me inventé eso en este momento. No, estoy muy serio. Y la exposición de la fe católica. La catequesis, exposición de la fe católica. Con dedicación y sabiduría. Dedicación. No a la brindongo.
no de cualquier manera. Y sabiduría, y esa sabiduría se adquiere por el estudio, por la reflexión. Contestará él, sí, lo haré. Hermana, yo creo que esa saltó una pregunta. No, padre, vamos bien, vamos bien. Va bien, Sí, seguro. vamos bien, voy bien, voy bien. Y él responde, sí, lo haré. Realizarás. Ujú. Sí, haré. Pero no decía alguna antes de presidir los misterios. No, padre. Esa ya la habíamos discutido cuando dice, sí, estoy dispuesto. No. Es que hay otra que dice, ¿estás dispuesto a presidir fielmente la celebración de los misterios de Cristo para alabanza de Porque Dios? para eso es que vamos ahora, padre. Ah, es que en el mío está antes. Ah, ok. Cambiaron el El orden. suyo está adelantado. Hoy es el día de los bloopers, padre. Hay que reestructurar esto. Es que este es el ritual antiguo y ese es el nuevo. Sí, este es el nuevo. Este está más adelantado. Pues dice el suyo y Ajá. seguimos el suyo. Muy bien. ¿Estás dispuesto a presidir con piedad y fielmente? Presidir con piedad. Piedad y fielmente. Fíjense las palabras, con piedad Ujú. y fielmente. ¿Qué? La celebración de los misterios de Cristo, Los misterios de Cristo, la Eucaristía, los sacramentos. ¿Para qué? especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la Esos reconciliación dos sacramentos que son propios, ¿ves? para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia. Alabanza y santificación del pueblo cristiano para, Según la tradición de la Iglesia. según la Iglesia lo ha enseñado. Entonces no inventes cosas, es lo que le está diciendo. Ujú. Fíjense qué interesante. Y él responde, Sí, estoy dispuesto. disponibilidad, otra vez. La disponibilidad. Continuamos. ¿Estás dispuesto a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que te sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Oración. Fíjense, palabra, sacramentos, oración. E invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que te sea encomendado. Esto lo vas a hacer por el pueblo. Y responde, Sí, estoy dispuesto. ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con él consagrarte a Dios para la salvación de los hombres? si quiero, con la gracia de Dios. Ahí paramos porque se nos acabó el tiempo. Se nos acabó. Así que mañana vamos a continuar. Ojalá no dé tiempo, pero ya van viendo la riqueza, la alegría y sobre todo el gozo de lo que es participar en una celebración, en una liturgia de ordenación. Y ciertamente, si para Gilberto esto va a ser un momento especial, las personas que estén con nosotros por los medios o estén allí presentes van a vivir esta experiencia junto con él. Claro que sí. Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura, para que la Iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino, para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en este nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buenas tardes. tengan Buenas todos. tardes y hasta mañana. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe.